Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 117 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, papi? Muy bien, mi niña preciosa, te ves más preciosa que en ocasiones. Ay, súper arregladiña. Ay, sí, oye, ando pues un poquillo, 2, 3 más arreglada, ¿verdad? Es que no, me tomaron las fotos de la boda junto con mi prometido. Qué bueno que fue con él, imagínate que fuera con alguien más. Las fotos de la boda estaría medio... Estaría un poco extraño, ¿verdad? Un poco moderno. No pudo ir mi prometido, pero envió a su amigo pues de la infancia. Pues está bien, me cae bien, ¿verdad? Y ahí las fotos, ¿no? No, sí, pero eso pasó y de hecho ustedes ni se van a dar cuenta, yo creo, pero hoy es más tarde para nosotros. Hoy ya es muy noche, justo porque pues, sí. Andaba yo en Guadalajara. Estos rollos, ¿verdad? Es más noche, pero el entusiasmo es el mismo. Así mero. Entonces, hoy es un tema muy, muy interesante porque se va a hablar de personas que tanto ayudaron muchísimo a nuestro planeta como afectaron muchísimo, ¿no? Y se va a tratar de cubrirlos, pues, a todos los que tenemos aquí en mente en un espacio de tiempo corto. No se va a profundizar en cada uno mucho, pero el caso es mencionarlos. Algunos ya los van a conocer y otros van a ser un poco héroes y villanos, un poco más anónimos. Por eso va a estar interesante. Exactamente, y también no podemos cubrirlos a todos. Vamos a irnos sobre los más, se puede decir, como dijo Rubí, los que más huella han dejado, positiva o negativa. Así mero, entonces vámonos. Muy bien, empezamos con los que les han hecho más daño a la humanidad. Uh-huh. Bueno, yo hice un ranking empezando por el peor. Por el número de muertos, ay caray, pues se oye muy cruel, ¿verdad? Se oye, pero el número pues sí. De muertos y es un ranking de personas que han dañado muchísimo a la humanidad y empezaremos por los líderes políticos que lo han hecho con su propia gente o con otras personas o con otras etnias. Por ejemplo, el primerísimo lugar, uh-huh. el terrible primer lugar, lo tiene Mao Zedong con 70 millones de muertos chinos. Mao Zedong fue un individuo líder de China. Dicen Mao Zedong, ¿no? O Mao Zedong. Uh-huh. Yo siempre estuve acostumbrado a decirle Mao Zedong, uh-huh. Pero después se latinizó el nombre. Como ha sido, por ejemplo, antes de Xi Jinping uh-huh. Y de Hu Jintao estaba Jiang Zemin. Uh-huh. Jiang era Jiang Zemin. Okay. Y ahorita es Jiang Zemin. Entonces, sí, para más fácil para uno. Se habla de que es latinizado, o sea, no utilizarlo uh-huh. en chino. Lo que pasa es que Mao, después de apoderarse de China en 1949, pues su objetivo era darle el gran progreso prometido al proletariado o a todo el pueblo de China. Entonces generó una serie de programas que más que beneficiar realmente era una matanza horrible de ciudadanos. El plan quinquenal mató a 16 millones de chinos. Luego se vino el gran salto hacia adelante, fueron 20 millones de muertos. Y luego después se vino la revolución cultural, que fueron 50 millones de muertos. No mames. La revolución cultural en 1967 fue verdaderamente algo que dañó muchísimo a la humanidad. Y a los chinos en específico, en lo particular y a la humanidad en general, porque lo que estaba haciendo, esto lo van a escuchar mucho en los regímenes comunistas, y es
que son las reeducaciones, o sea, cuestiona todo, aunque yo te lo diga, cuestiónalo, y aunque te lo digan los demás, cuestiónalo, probablemente se están convirtiendo en una serie de traidores a la doctrina comunista y te están llevando por un camino torcido que después tú tendrás y que vas a torcer a otros, por lo tanto vas a tener que, entonces en esa reeducación, inclusive el papá del actual primer ministro y presidente de China, de Xi Jinping, su papá que se llamaba Kim Jong-un, estuvo prisionero como parte de la reeducación de la revolución cultural. Y Xi Jinping pues era un príncipe rojo. Príncipe rojo eran los hijos de los primeros líderes que hubo comunistas de China y que vivían con ciertos privilegios porque eran hijos de los líderes. Pero Mao Zedong o Mao Zedong, 70 millones de muertos. Seas mamón. Terrible primer lugar. El segundo lugar, Joseph Stalin, con 23 millones de muertos. Fíjense cómo todavía no mencionamos a Hitler. Así es. Qué cabrón. Joseph Stalin, con su sistema de purgas y con su sistema de llevar a todos aquellos que él asumía que eran enemigos políticos o que podían hacerle sombra, o que más adelante, porque el individuo era como hasta profeta, él asumía que más adelante ese tipo se iba a convertir en un traidor, o alguien que lo iba a querer tumbar al poder, o alguien que iba a desvirtuar el camino del comunismo, o que al mismo tiempo, por ejemplo, toda aquella gente que luchó al lado de León Trotsky, que dijo, son personas geniales que le hicieron tantísimo daño a la Unión Soviética, porque por culpa de eso tuvo tantos muertos la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, porque había muchos oficiales que murieron en la purga de 1937, y que fue una purga del 90% de los oficiales del Ejército Rojo por sospechas de ser amigos de León Trotsky y por lo tanto ser sus enemigos. Y con esa matanza hubo una serie de soldados o de batallones que realmente iban a luchar como carne de cañón, porque no tenían una estrategia básica, porque los verdaderos líderes o los verdaderos oficiales, los que los podían dirigir, pues habían muerto en la purga de Stalin. Entonces, aparte de sus enemigos, los que fallecieron por no tener una táctica o no tener una estrategia adecuada, ¿no? Si no es por algunos generales como el general Zhukov, el mariscal Zhukov, que realmente eran genios militares, pues realmente hubiera habido hasta más fallecidos, pero 23 millones de muertos, o sea, directamente adjudicados a Joseph Stalin, no todos los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, entre ejército y población, tuvo mucho más, tuvo casi 50 en la Unión Soviética. Pero directamente por Joseph Stalin, 23. Que tenemos un episodio sobre León Trotsky para que se lo echen, está muy interesante, porque el comunismo no es en sí como el enemigo. Con León Trotsky había una visión mucho más justa del comunismo. Una visión correcta de lo que era el comunismo, realmente. O sea, una visión, una idea. Joseph Stalin nunca escribió nada. No. Joseph Stalin era... Incluso con Lenin estaban bien, o sea... Y mucha gente todavía tiene nostalgia del comunismo de Lenin. Sí, de la época de Lenin, bueno... De la época de la Unión Soviética, porque Lenin vivió hasta 1922, entonces realmente estamos hablando de la época de la Unión Soviética, pero que ya iba desvirtuada, que luego les hablaremos sobre ese tema, porque habían asesinado a León Trotsky, que era el verdadero ideólogo del comunismo de la Unión Soviética. Y así se echó a perder, mano. Entonces tenemos un capítulo por si gustan visitarlo. Luego nos vamos al tercer lugar, con 17 millones de muertos entre sus propios ciudadanos, sus propios soldados, judíos, 6 millones de judíos, gitanos, católicos,
y soviéticos, por el hecho de ser soviéticos o rusos, ya eran raza inferior, por lo tanto debían morir. Luego, personas con discapacidades y otra serie de factores que señalaban que esas personas eran un estorbo para la raza superior. Entonces, pues llegamos al ranking número 3 con Adolf Hitler con 17 millones de muertos. Pero vamos con con 15 millones de muertos muy cerquita. Bueno, quiero hacer un paréntesis rápido. Cuando fuimos al Museo de Memoria y Tolerancia en México, había una lista ¿te acuerdas como de las diferentes etnias que habían muerto? Así es. En cada país. Y de judíos en Polonia mataron al 98% o algo así. El 98% de judíos muertos en Polonia. Otros de los enemigos de los arios. De los arios eran los polacos, o sea, hubo por lo menos un par de millones de muertos polacos por ser polacos, cabrón, por ser polacos. No tenían otra. ¿Qué son? Wow. Polacos, pues a matarlos, cabrón. Entonces, de ahí que los polacos participaban en tratar de, pues no molestar a los nazis para sobrevivir. De ahí que cometieron algunos actos de verdadera cobardía, como fue cuando la rebelión del gueto de Varsovia, que dejaron a los judíos solos morir, cuando los judíos habían hecho que hasta las SS y la Wehrmacht los rechazaron. Entonces, en ese momento los judíos del gueto dijeron, van a venirse los demás polacos y nos van a ayudar. Los dejaron que los mataran a todos, T-O-D-O-S. Pero igual, no es justificable, pero se puede ver que pues ellos lo que no querían era meterse en pedos. No, espérate, ya los matan por cualquier cosa. Imagínate si ayudamos a estos cuates, todavía va a ser peor, ¿no? La verdad no sabemos qué habríamos hecho nosotros. Es correcto. Es otro contexto y lo más fácil siempre es juzgar, ¿no? Sí. Juzgar algo pasado y algo en otro lugar. Y los malos eran los nazis, a fin de cuentas. Finalmente, ¿no? 17 millones de muertos. Y con 15 millones de muertos, en el vergonzoso cuarto lugar se encuentra el rey Leopoldo II de Bélgica, que con 15 millones de muertos en toda la zona que era la zona del Congo belga, que estamos hablando como la tercera parte de África, que como ya les comentamos en uno de nuestros capítulos, era el ranchote. En el capítulo que hablamos sobre el SIDA, hablamos sobre Leopoldo II. Algunos de nuestros suscriptores dicen, oye, ¿saben qué? Yo no sabía de ese pinche Leopoldo II, por favor. Ya lo odio, sí. Ya lo detesto, pero escriban, díganos algo sobre él. Y sí, vamos a tener que hablar en algún capítulo. No lo decimos así como con fastidio, no, al contrario. Qué bueno que hay ese interés para poder nosotros decir, bueno, hay interés sobre este personaje que fue una verdadera basofia humana, pero pues vamos a hablar sobre él, ¿no? Leopoldo II, con 15 millones. Y en quinto lugar, con 5 millones de muertos, Hideki Tojo, que fue el primer ministro de Japón en la Segunda Guerra Mundial y poco antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Hideki Tojo era literalmente el operador, era el primer ministro, pero era casi el operador del emperador Hirohito. El operador, literalmente. Y era un tipo cruelísimo, no soportaba no solo indisciplinas, sino que si había sospechas o si alguien expresaba algún error o le hacía ver que había algo que se podía mejorar para que el ejército no fuera simplemente eliminado, pues se acabó tu vida, cabrón. Entonces, mejor por lo que dijera, ¿verdad? Puta, no ¿Saben qué? Los aviones vamos a despegarlos así entre todos, los vamos a aventar. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, sí. Por algo lo dice usted. Es un genio este hombre, dime si sí o no. ¿Quién lo hubiera pensado? Nadie lo pensó. Pinches gringos ni se les ha ocurrido. Jamás. Bueno, ese era en la Segunda Guerra Mundial. Luego traemos a Ismail Enver Pasha. Ismail Enver Pasha, la matanza de los armenios. Pero él está en este lugar, en este sexto lugar, por 2.5 millones de muertos. Pero no todos fueron armenios. 1,5 millones fueron de armenios.
500,000 fueron asirios y 500,000 griegos. Realmente Enver Pasha desapareció de la faz de la tierra a los asirios. Ya no hay más asirios, no más, ya no existieron más. Él los borró, y estamos hablando de una etnia que estaba desde 3,000 años antes de Jesucristo. Sí. Si nos vamos así como a una competencia de gente malvada, bueno, que más o menos en eso estamos, pero ni Hitler logró eliminar a toda una etnia. No, exactamente, que fueron los judíos. Uh-huh. Pero también no había tantos asirios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el siguiente, en nuestro séptimo lugar, está Pol Pot. Pol Pot con 1.7 millones de muertos. Pol Pot, en realidad su nombre era Salot Sar. Pol Pot era el líder de los Khmer Rouge, que eran los en Camboya. Resulta que Camboya, con la guerra de Vietnam, había veces que había incursiones, a lo mejor no voluntarias o a lo mejor accidentales por parte de los Estados Unidos, o en ocasiones porque era una forma de rodear Laos y llegar a Vietnam, y atravesaban Camboya, la desestabilizaron. Y cuando terminó la guerra de Vietnam, prácticamente quedó desestabilizado todo Indochina. Laos, Camboya quedaron inestables. Ya los gringos se fueron, ya no había con quién ir con papá gringo y decirle, oye, apóyame porque aquí tengo un grupo de comunistas que no había. Entonces los Khmer Rouge, a partir de la mitad de los años 70, se apoderan de Camboya, inclusive le cambian de nombre. Pol Pot le cambia de nombre, se llama la República de Kampuchea, la República Democrática de Kampuchea. Acuérdense que debe ponerle democrática porque era comunista. Y ahí también hubo un sistema de reeducación donde hubo, bueno, como les acabo de decir, 1.7 millones de muertos en la reeducación. Lo que hizo Pol Pot es llevarse a toda la población, toda, de las ciudades al campo, para que volvieran a reiniciar como campesinos y supieran lo que es vivir dando de comer a todo el pueblo. Y claro, muchos que eran sospechosos, no se querían reeducar, no soportaban las crueles formas de llevar el trabajo, uh-huh, o las crueles horarios, o las crueles eran muertos. Entonces y quedaban literalmente en campo abierto. Ahí quedaban pudriéndose. De hecho hay una película, creo que es de 1987, no estoy bien seguro, que se llama Campos de Muerte. Los Campos de Muerte. Esa película habla sobre un reportero gringo que tenía un ayudante que se llama, aún vive, Dit Pran. Dit Pran era camboyano, y Dit Pran recibió reeducación, pero soportó todo, y en ningún momento, porque los llevaban como a unos salones y decían, recuerdan haber hecho esto en contra del pueblo, y el que lo hizo, pues en este momento manifiéstese y vamos a ayudarle. Y muchos, por quedar bien, yo una vez dije que el comunismo no. Pues vénganse para acá, muchachones, vénganse para acá. O sea, el hablar contigo. Vamos a platicar con ustedes, vamos a reeducarlos, vamos a darles un nuevo adoctrinamiento. Desde este momento les decimos que están perdonados, no hay problema. Pues lo importante es sacar adelante este país. No, se le salían hasta las lágrimas. Sí, de veras, yo creo que sí la regué, Señor, ¿verdad? Señor y Mesías. Señor, por favor, gracias, gran Mesías, gracias, gran Señor. Pásense para acá. Y ya se acababa su vida. Y Dit Pran se daba cuenta, porque pues no los volvía a ver, estaba simple, ¿verdad? No los volvía a ver. Entonces él soportó todo el tiempo la tentación de decir algo, él calladito, y logró escapar. Órale. La película se llama Campos de Muerte porque él iba entre esqueletos y cadáveres, logró salir de Camboya. Y Pol Pot, a principios de los 90,
lo encuentran y lo juzgan y murió. O sea, no tuvieron el gusto los camboyanos, que actualmente otra vez se llama Camboya, y tienen un régimen que no es así totalitario. No tuvieron el gusto de poderlo juzgar y pues, a lo mejor fusilarlo. Pues sí, mínimo. Y en nuestro siguiente, en el ranking, nuestro siguiente individuo villano es Kim Il-sung. Kim Il-sung no podía faltar, coreano, ¿verdad? De la familia de los Kim, que actualmente pues están haciendo una serie de provocaciones para expresar pues que a ellos a mí no me toques, es como decir, soy un perro bravo. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Kim Il-sung. Kim Il-sung hizo desde ¿cómo se llama? Desde trabajos forzados, desde prisiones, les llamaban prisiones eternas porque te metían, ya no sabían de ti y no les importaba si comías, si bebías, si vivías. Realmente siguen teniendo campos de concentración. Sí, y siguen ellos lo llaman de otra manera, ¿eh? O sea, no, sí. Tienen otra manera, ¿no? Campos de reeducación o escuelas de reeducación, pero son campos de muerte y son campos de concentración. Y Kim Il-sung tuvo pues el ranking, su medalla, ¿verdad?, de haber asesinado 1.7 millones 1.6 millones. Pol Pot fue 1.7 millones, 1.6 millones fue Kim Il-sung. Y nuestro siguiente tenemos episodios sobre la dinastía Kim, sí. Para que lo vean, se los dejo aquí en la descripción, porque ahí sí pues ya nos extendemos desde Kim Il-sung hasta Kim Jong-un, que es el que está ahorita, y está cabrón. Sí, realmente. Toda la dinastía Kim, hasta la actualidad la tenemos ahí descrita y platicada, porque ya ven que nosotros somos muy platicones sobre esos temas. Entonces, plática. Véanla, y yo creo que no solo les va a gustar, sino que les va a informar sobre muchas cosas que parecieran tan locas que se necesitan escucharlas o leerlas para decir, no puedo creerlo, ¿no? Como Kim Jong-un, Kim Jong-il, que ese individuo estaba bien loco. Bueno, uno estaba loquísimo y súper loco, o sea, se van superando cada uno. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el actual Kim Jong-un pues es más joven y tiene más tiempo para hacer sus locuras, está más chavo, ¿no? Y él terminó el programa nuclear, entonces chingue su madre, ahora sí que miedo. Sí, exactamente. De hecho, en la isla de Guam, que es la más cercana de las bases norteamericanas, es la isla de Guam, precisamente donde hubo una gran batalla en la Segunda Guerra Mundial. Si ven nuestros capítulos de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra del Pacífico, las batallas del Pacífico, hablamos de una batalla que es la batalla de Guam. Y es la que está más cercana a Corea del Norte, y es donde los de Corea del Norte han hecho cerquita, a 50 millas, dejar caer misiles balísticos. También ya le enviaron a Japón hace como 2 semanas. No, menos. Fue una semana. Bueno, el que yo supe sí tiene un poco más de tiempo que les mandaron una que los puso en alerta. O sea, no les cayó a ellos, pero veían que venía y les cayó en una costa. Pero entraron en estado de alerta y les pidieron que se metieran a subterráneos y a búnkers y eso a los ciudadanos. Es que lo que está haciendo... Miren, lo que está haciendo Kim, bueno, no es parte del tema, pero lo voy a decir rápidamente. Sí. Están haciendo que sus misiles balísticos intercontinentales muestren la gran distancia que pueden librar, porque por eso se llaman intercontinentales, o sea, de continente a continente te puedo enviar. Sí, pero los hacen llegar más allá de la estratosfera, hasta la exósfera, y luego ya caer, para que vean hasta dónde pueden llegar en línea recta. O sea, es una demostración. Mira, te lo puedo hacer llegar así, porque los misiles son, en primer lugar, por su velocidad, son hipersónicos. Y ve hasta dónde lo puedo hacer llegar hacia arriba. Ahorita lo estoy dando para arriba, pero hazme enojar. Te lo hago llegar así cerquita. Sí, nomás para que se den una idea. A principios de los 80, de Estados Unidos a la Unión Soviética podían hacer llegar un misil balístico intercontinental en 12 minutos.
12 minutos. Entonces, de hecho vamos a hablar de un personaje que tuvo que ver eso para ver que había un ataque nuclear, pero bueno. Ok. Vamos a hablar, nuestro siguiente individuo es Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam era etíope, era un líder etíope. Mengistu Haile Mariam bueno, ¿se acuerdan de la época del 85, cuando We Are the World? Sí. Bueno, estaba este tipo de líder y él solo, él como líder de Etiopía, creó un régimen de terror, que así se le llamaba el terror rojo, y donde mataron hasta 1,5 millones de personas fallecieron en Etiopía, en una especie de lavado de nueva población. Y eso que no duró mucho tiempo. Él duró como hasta el 92, ahora duró 7 años en el poder y con eso tuvo para acabar con 1,5 millones de etíopes. Y vive a la fecha. Y no solo eso, sino que como pasó el tiempo, pues el compa ya es hasta como consejero, escribió un libro y la madre. Sí. Ay, no más. Sí. ¿Y por qué nadie le hace nada? Porque estuvo prisionero mucho tiempo. Creían que yo creo que supusieron que pues iba a fallecer en prisión, pero no, el tipo sigue vivo. Sigue vivo, pero él está prisionero, él está, pero pues, lo hubieran fusilado, o que lo estuvieran martirizando todos los días, no pues fregues, 1,5 millones de sus ciudadanos. Y por último, contagiarle un SIDA de los malignos. un SIDA de los malignos. Bueno, el último se llama Yakubu Gowon. Yakubu Gowon, él era un líder de Nigeria en los años 60. Yakubu Gowon, en 1965 resulta que había un estado que se llamaba Biafra, que se quería independizar. Entonces, ¿qué hizo Yakubu Gowon? Hizo una matanza, pero a través de matar de hambre a niños y mujeres. O sea, no les dejaba que llegara medicamento y a los que estaban en capacidad de lucha, pues los asesinaba. Ya sea disparos o que también fallecieran de hambre. De ahí que en ese tiempo, eso fue de 1965 a 1970. De ahí que en ese tiempo, cuando veíamos nosotros a alguien que estaba en los huesos porque pues no tenía buena alimentación, decíamos que parecía niño de Biafra. Oh, sí. Parece niño de Biafra porque estaba muy delgado, ¿no? Porque alcanzaba a mostrarse las costillas, ¿no? A través de la piel. Entonces, y eso fue lo que hizo. Pero no nomás era un capricho, sino que Biafra es el lugar de Nigeria que mayores yacimientos de petróleo tiene, en Nigeria. Y Nigeria es uno de los 10 países con mayor número de reservas probadas en el mundo. O sea, Nigeria, de todos los países de África, es el que le tocó hallarse el tesoro negro. Oye, ¿y cuándo llegaron los gringos ahí? ¿O no han llegado? Ahí explotan otras empresas. Bueno, sí hay gringos. Está Exxon, pero también está British Petroleum, exactamente. Está Chevron. Pero ahí vamos, ellos, como en muchos otros países, como en un tiempo lo estuvo México, había una coparticipación. Tú me dejas explotar, yo te pago impuestos. Pero últimamente ya no es así. A partir de 1960 ya es, ok, somos socios, tú tienes el petróleo, yo tengo las máquinas, tengo la tecnología, tengo la manera de saber dónde hay petróleo y extraerlo, pero somos socios. Hay una sociedad entre el país y la empresa. Cosa que es conveniencia. De eso que hace también que se preste mucho la corrupción, sobre todo en países que no hay ese control político o esa participación democrática, como varios países de África, si no es que la mayoría. Claro.
la corrupción andando, ¿no? Todo Por ese supuesto, asunto, ¿no? sí, o sea, es lo malo que literal pues sí van según eso mostrando que te conviene y que es lo mejor para ambas partes, pero pues a fin de cuentas, pues sí te joden. Exactamente. Pero este individuo, Yakubu Ubon, imagínense, 1.1 millones de muertos. O sea, dice, bueno, fueron menos que los... Es que desgraciadamente... Ya escuchando otras cifras, ya esto se te hace... Como dijo Adolf Eichmann, cuando hablas de millones ya estás hablando de una estadística. Entonces... Te insensibilizas. Exacto. 1.1 millones de muertos, imagínense cuando... ¡Una tragedia! Pasó esto, otro, y hubo 85 muertos. No, 85. Este tipo se chingó 1.1 millones de sus ciudadanos. Pues una ciudad normalona, pues es más o menos la población que hay, ¿no? O sea, una ciudad no muy grande, como 1 millón de personas. 1 millón de personas. Imagínate y que todas toda muertas. tu ciudad se muere, o sea, está... Sí. Es muchísimo. Y todo por decir, ok, ¿sabes qué? No nos vamos a independizar. Logrado, pero de otra manera. Muy bien, pues estos son el ranking de los peores líderes políticos que han permitido morir a su población y han matado, como el caso de el Führer, que mató porque pues eran de otra ideología, eran de otra religión, eran los enemigos de la raza aria, etcétera, ¿no? Todos los demás, bueno, con excepción también de Enver Pasha, sus propios ciudadanos, cabrón. Primero. Y ahora vamos a pasar al mayor individuo que ha provocado el mayor número de muertes y el mayor número de tragedias ecológicas en el mundo. Bueno, él se llama Thomas Mitchell Jr. o Mitchell. Thomas Mitchell Jr. Bueno, les voy a contar la historia de Thomas Mitchell Jr. Thomas Mitchell era un ingeniero. Resulta que cuando empezó en Estados Unidos la época del crecimiento de los vehículos, que el Ford T, que todo el mundo tenía su... y luego la Chevrolet, ¿no? Pero los vehículos, el arranque era con manivela. Dándole cuerdita. Aquí se le llama darle crank, pero en realidad crank es un término gringo, crank, con la manivela, ¿no? Entonces ya funcionaba. Uh-huh. Y resulta que una vez un individuo, murió por el golpe de una manivela, pero era un tipo millonario. Y murió así porque estaba ayudando a una señora. Entonces el dueño de Cadillac era su amigo el que murió en eso. Entonces buscó un ingeniero que le ayudara a que no tuvieran manivela los vehículos, que se arrancaran sin necesidad de eso. Y lo logra, pero era un ruidazo el que hacían. Pero ruidazo. Porque el combustible era un combustible... Ya ven los motores de 2 tiempos es un pistón con aire y combustible, lo presiona y luego hay unas chispas que hace explotar esa mezcla y devuelve el pistón hacia abajo y así continuamente hasta que hace es un sistema mecánico. Y la manivela, perdón, la de esta, no manivela, ¿cómo se llama? El cigüeñal. Uno va para arriba, otro para abajo, otro para arriba, para abajo, en pedazos, para que entonces haya un movimiento mecánico. Como hablamos en nuestro anterior capítulo, el crear energía calorífica en energía mecánica. Exacto. Uh-huh. Entonces, pues era un ruidazo. Entonces, pues sí, efectivamente, pues muy contento, ya no tenían que darle cam, pero era un ruido terrible. Entonces, le hablaron a este ingeniero, Thomas, no, se llama como Mitchell, Thomas Mitchell. Oye, ¿sabes qué? Pues hay que crear algo que no provoque este ruido. Entonces, obviamente, había que enfocarse en el combustible.
y empieza a buscar, eso fue en 1916, un combustible que no creara ese ruido. Entonces empezó a probar con mezclas de combustible, ¿no? Y pues empezó desde hasta aceite de castor, desde aceite de cocina, inclusive un elemento que se llama telurio que apestaba horrible. Es más, apestaba tanto que duró 7 meses durmiendo en la sala porque su esposa no lo soportaba. Ay, güey. Quedó bien apestoso. El olor, pero pero él seguía buscando, o sea, tenía que buscar tenía que encontrar una manera de que el combustible generara esa explosión, pero no creara ese sonido y al mismo tiempo fuera una explosión controlada. Entonces se encuentra con el tetraetilo de plomo y eureka, cabrón. Funcionó pero a la maravilla, o sea, controlaba la explosión, no creaba ruido y generaba una eficiencia energética altísima. No, hombre, pues el tipo feliz y dijo, me voy a hacer tremendamente rico. Uh-huh. Pero en ese mismo tiempo, estamos hablando ya en 1921, se le empezó a advertir, oye, el plomo, acuérdate que es altamente venenoso, tóxico. Si ya desde Benjamin Franklin, fíjense, estamos hablando de 1700, está en el siglo XVIII, ya hablaba de que el plomo era muy venenoso, que lo menos que se pudiera utilizar, porque el plomo debido a su moldeabilidad y debido a su peso y debido a sus características, pues se utilizaba muchísimo. Entonces le dicen, oye, pues ese producto es puede ser muy nocivo. Claro que no, en absoluto. Y entonces él se une con Cadillac, se une con General Motors, se une con DuPont y crean una empresa para vender el tetraetilo, el combustible con ese tetraetilo de plomo. Y pues empieza a venderse, empieza el incremento de vehículos, pero tremendo, muchísimo. Y el tetraetilo de plomo se lo ponían y era una parte por cada 1000. ¿Era como un aditivo o qué? Así lo llamaban como aditivo. Y lo llamaban como aditivo etilo. Etilo. De hecho, la empresa se llamaba así, Etilo. Esa empresa asociada, para no hablar que era del tetraetilo de plomo. O sea, lo menos que hablaras del plomo, a toda madre. Entonces la empresa Etilo empezó a producir ese aditivo pues, cuasi mágico. Buenísimo, ¿no? Entonces empezó a producir a cantidades extraordinarias. Y empezaron a decirle, oye, ¿por qué no das unas conferencias? Y él no quería dar unas conferencias sobre ese tema. Porque le van a preguntar cosas. Pero él, su argumento, y podía ser que fuera cierto en ese momento, él ya había recibido unas dosis por estarlo usando y se había enfermado, había tenido que irse unos días a la playa. Pero, y en la fábrica, no habían cumplido ni el año cuando ya había habido varios obreros intoxicados. Entonces dijeron, oye, güey, ¿y esto? Y entonces el individuo efectivamente dio una conferencia y se puso a oler el tetraetilo. Moneándose ahí. No me pasa nada, no es cierto. O sea, perfecto. O sea, fue algo verdaderamente engañoso y como todo en la prensa, pues muchas, pues, ay, sí es cierto, tiene razón, ¿verdad? Y empezaron ellos también a dar una serie de promociones, lo que se llama un marketing agresivísimo de que el producto era inocuo y que estaba haciendo que llevara a la humanidad al futuro, cabrón. No, estaba genialísimo. Entonces, esta persona, Thomas Moxley Jr., pues él le dio polio, fíjense, él le dio polio a los 51 años, a principios de los 40, y murió, y él mismo creó un dispositivo
un mecanismo para poderse mover de su cama, porque quedó paralizado de las piernas hacia abajo. Y como en ese tiempo la mecanización era literalmente como con cables, como antes, yo me acuerdo, es más, en los años 70, los tractores o los bulldozer eran con cables de acero que movían, no era como ahorita pistones hidráulicos. Ajá, sí, exacto. Entonces, con un sistema de cuerdas, y se le enredó y lo ahorcó. Ahí se acabó la vida de Thomas Moxley Jr. Y lo que sigue, Clark Patterson estaba buscando la edad de la Tierra. Y al buscar la edad de la Tierra se verificó con un compañero que al hacerlo a través de un circonio, ese circonio tenía uranio, y a través de ese mismo podrían ver como el uranio se va degradando y luego se convierte en torio y luego se convierte en protactinio hasta convertirse en plomo. Y en ese periodo pasan 4.500 millones de años. Entonces querían verificar la edad de la Tierra si era esa, ¿no? Pero resulta que al utilizar el circonio les daba lecturas pues bien locas, cabrón. Entonces dijo ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que estamos contaminados. Se va hacia otro laboratorio en la Universidad del Sur de California y lo limpia. Él fue el que creó literalmente los laboratorios estériles, cabrón. Quitó todos los cables, quitó todo el plomo que hubiera. Él se metió con un traje. Bueno, que no hubiera nada de contaminación. Pero ¿qué fue lo que hizo? Consiguió meteoritos. Porque los meteoritos, por ser parte de la Tierra cuando se formó, pues no estaban contaminados, por llamarlos de una manera, y dio que efectivamente con 5 meteoritos y con 3 sistemas diferentes de datación dieron 4.550 millones de años. Esa era la edad de la Tierra. Entonces, ¿por qué el circonio que ellos estaban tomando tenía lecturas bien locas? Ajá. Había mucho más plomo del que debía haber. Entonces, él empezó a denunciar eso. Y las empresas de automóviles empezaron a atacarlo, decir, está loco, como el plomo es algo natural de la humanidad, es algo que siempre ha estado presente con la humanidad. Entonces, pues sí, mano, pero no. Entonces dice, ok, si es así, vamos a verificarlo. Y van hacia el mar, a lo profundo de los océanos, y dice, si es igual, quiere decir que habrá la misma cantidad de plomo en la superficie que en la profundidad. Uh-huh. Y hizo lecturas de la superficie hasta 4.000 metros, o sea, hasta 4 kilómetros. Y efectivamente, a 4.000 metros casi nada de plomo, y conforme iba subiendo la superficie, llegaba hasta 10 veces la cantidad de plomo. Entonces, efectivamente había una contaminación. Y dijo, a ver, ahora también vamos a hacer otra prueba. Se fueron a la Antártida, porque en la Antártida y Groenlandia, en todos esos lugares, hay registros de todo lo que pasó en la humanidad al sacar muestras de hielo. Ajá. Cuando hubo incendios, cuando hubo, ¿cómo se llama? Volcanes, etcétera, etcétera. Erupciones. Y se dan cuenta que a finales de este tiempo es cuando hay 1,000 veces más partes de plomo, 1,000 veces más que cualquier otra época. No. Entonces hace esa denuncia y se empieza a prohibir el uso de plomo en los combustibles. El primero que lo hizo, Japón. No más, nosotros no vamos a utilizar ya combustibles con plomo, y empezaron a adherirse a algunos países. No sin haber luchado, porque tuvo que demostrar en un juicio en Estados Unidos que había habido un laboratorio que había verificado esas lecturas, pero que había dado una lectura errónea. No sé si me voy a entender. O sea, como si tengo sarampión y tengo muchos granos, y otro doctor me ve y el otro dice, ¿tienes sarampión? Y el otro dice, no, ¿sabes qué? Es una alergia porque comiste algo. Ya, ok. Entonces, esos doctores o esos laboratorios pues fueron denunciados por fraudulentos, porque se demostró que estaban
Pero ahí no quedó todo. Se demostró que se verificó que cuando disminuyó el plomo en los combustibles, disminuyó la criminalidad en el mundo. Aunque dicen, ¡ay! Ahorita hay muchos criminales, sí. Pero en la época del más alto uso, que fue a finales de los 70s, de combustible, había mayor número de criminales. Luego se habla de 8.300 millones de índices IQ que se disminuyó porque el plomo destruye los axones del cerebro, o sea, disminuyó la capacidad de pensar. Oye, y en ese tiempo también había más asesinos en serie, ¿no? Sí. O sea, el plomo le creó un daño terrible a la humanidad. Hubo más muertes infantiles sin saber por qué había esas muertes. Luego, también niños problema que no se sabía por qué estaba sucediendo esos fenómenos, ¿no? De niños inquietos o con autismo severo y las muertes y muchas muertes debidas a la ¿cómo se dice? Intoxicación por plomo en el hígado, que no sabía de dónde había llegado, o que inclusive no se sabía, pues había muerto de su hígado, pero como estaban en países que no había un desarrollo donde les hicieran donde no tenían un espectrógrafo de gases, ¿no? Para saber que su hígado estaba contaminado, entonces se habla de daños sin medida, ¿no? Inconmensurables entre muertos, entre pérdida de coeficiente, entre aumento de criminalidad, enfermedades. Entonces Thomas Moxley Jr. realmente ha sido el más criminal, ahora con conocimiento de causa, porque él mismo se había enfermado, él sabía, pero ganó millonadas y millonadas y carretadas de millones, pero no los pudo disfrutar. A los 51 años se murió, joven relativamente, porque 51 años, pues. Entonces, pero sabiendo lo que le estaba causando a la humanidad, o sea, eso es verdaderamente un acto de verdaderísima criminalidad, ¿no? Y también las empresas que se daban cuenta, pero que buscaban la forma de tapar, no de remediar. Bueno, estos son los que más daño han creado. Ahora nos vamos a ir al intermedio, al que benefició, pero al mismo tiempo dañó. Y él se llama Fritz Haber. Les voy a contar rápidamente sobre Fritz Haber. Fritz Haber, bueno, para que se dé una idea, el guano, las aves, hay varias islas en el mar que algunas tienen, en las costas, por ejemplo, de Perú, hay unas islas que tienen hasta 30 metros de guano, de excremento de aves. O sea, imagínense, miles o cientos de años defecando ahí, y ese guano es adecuado para el crecimiento de las plantas, de tal manera que llegó un momento que se estaba sobreexplotando el guano, y ya Perú ya no quería, ya, lárguense aquí. En 1865 inclusive España tenía el plan de recuperar algunas de sus colonias, pero por el guano. Llegó un momento en que el guano valía 6 kilos de guano valían lo que 1 kilo de oro. Ay, no mames. Ahí para que se dé una idea. Llegó un momento en que se empezó a declinar tanto la cantidad de guano que decían, nos vamos a morir de hambre, porque la producción en la tierra, en la agricultura, iba a ser mucho menor. Claro. Fritz Haber era un químico que él detectó bueno, él hizo que a través de la atmósfera el nitrógeno poderle inducir tal presión, porque el nitrógeno tiene una serie de enlaces atómicos muy poderosos, es casi de los que más tiene, necesitas como 9.8 electronvoltios, o sea, más que el carbono, que el acero, que muchos otros, para poderlo despegar. Él lo logró y creó amoníaco,
pero el amoníaco era una creación, se puede decir, no creación, sino que era un subproducto de la producción del fertilizante, que es nitrato de amonio. El nitrato de amonio, ¿qué característica tiene? Pues que es el que le echas a las plantas y crecen. Entonces, estaban generando Fritz Hauer estaba generando una producción 4 veces mayor que la de cualquier otro producto. Y pues eso, en 1918 le dieron el premio Nobel porque impidió que el hombre muriera de hambre en ese tiempo. Wow. 1918. Pero al mismo tiempo, cuando le entregaron ese premio Nobel, otras dos personas que le iban a dar premio Nobel no quisieron recibirlo porque él estaba ahí. Y en la fiesta, cuando se entrega el premio Nobel, estaba solo, nadie se quería acercar a él. Y en 1916, su esposa se había suicidado. ¿Y por qué se suicidó? Bueno, porque también él, con él creó con gases de cloro en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Fritz Hauer fue el creador del sistema de gases de cloro, y como el gas de cloro es 2 veces y media más pesado que el aire, pues se mete a las trincheras, o sea, imagínense, se arrastra. Entonces, y eso él lo propuso, o sea, él como un científico nacionalista, como un científico bien metido y bien, ¿cómo se dice?, comprometido con su patria, que era Alemania, pues provocó esa cantidad de muertes. Y al mismo tiempo, nitrato de amonio era explosivo. Entonces, entre lograr eficientar los explosivos en los cañones y los gases de cloro, pues una cantidad de muertos terrible. Entonces, de ahí que Fritz Hauer, pues era al mismo tiempo que era un héroe que acabó con el temor de los muertos de hambre, pues es una matanza a través de las armas con eso. Y lo irónico, más irónico de todo, él falleció en 1934. En 1933, cuando Hitler sube al poder, él era judío, pero en ese tiempo, cuando sube al poder Hitler, acuérdense que todos ¿cómo se llama?, los científicos de origen judío, pues eran relegados o prisioneros o mandados a campos de concentración. Inclusive Fritz Hauer, Einstein era amigo de Fritz Hauer, porque también era judío, era su cuaderno, era su amigo. Entonces Fritz Hauer, en 1934, falleció, pero él ya se había retirado, porque a diferencia de la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II, pues a quien se uniera y como patriota, científico o no científico, ayudara a Alemania a ganar la guerra. Y acá no, Hitler decía, ¿eres judío? Te vas al campo de concentración o te mueres o a ver qué te hago. Entonces Fritz Hauer se vio en ese ¿dilema? No dilema, sino en ese bueno, porque él era muy patriota, o sea, era judío, pero era muy patriota alemán, pero para él los nazis pues eran un grupo de criminales, no eran unos que gobernaban. Y lo más irónico de todo es que en 1943, antes de eso, él había creado un insecticida con cianuro, que lo vendían, pero le ponían un ingrediente para que apestara y la gente se diera cuenta que está oliendo a esto, retírense o quítenlo o lo que sea. Yeah. Y entonces, cuando llega, determinan ¿cómo le llaman?, la solución final en la Segunda Guerra Mundial, donde Eichmann y otros líderes, Hitler, Eichmann y Goebbels y otros líderes dijeron, oye, tenemos que crear un sistema más eficiente para matar judíos y matar en los campos de concentración, y crearon las cámaras de gas. ¿Y saben cuál fue el producto que utilizaron? Ese insecticida. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que le quitaron el producto
que olía para advertir. Y con el ciclón B mataron 6 millones de judíos, o sea, compatriotas suyos, compatriotas de Fritz Hauer. O sea, es una de las más grandes ironías del destino. Lo que tú creaste para tu patria, lo utilizaron para tu etnia, para tu raza, cabrón, para acabar con ellos. Bueno, y este fue Fritz Hauer, como les digo, que quedó entre el bien y el mal, o sea, ayudó, pero al mismo tiempo yo creo provocó. Que más mal, pero pues sí. Bueno, pues miren, aquí vamos a terminar con aquellos científicos, líderes políticos o personajes que han dañado a la humanidad de manera terrible. Pero en otro capítulo vamos a hablar de aquellos que han beneficiado de sobremanera a la humanidad, y que algunos los conocemos y otros no los conocemos, y otros no sabríamos que habían hecho tanto beneficio a la humanidad. Así que por hoy vamos a terminar pues con los malandros, ¿verdad? Con los malandrines y con Fritz Hauer, que pues hizo daño, pero también hizo un beneficio, ¿verdad? Sí, con uno que está en el limbo. Al inicio del episodio les dijimos que íbamos a decir las dos partes, pero tuvimos ahorita que llegar a la conclusión de que mejor lo vamos a partir en 2 episodios, porque pues ya va 1 hora de hablar de los malignos, y pues hay tantos buenos como malos en la lista, entonces no queremos que el episodio sea de 2 horas, ni tampoco queremos que por querer acortar el episodio hablar súper poquito de los buenos. Los que beneficiaron a la humanidad dure 15 minutos, ¿verdad? Ajá, y ya de los malos un ratote y de los buenos ahí bien poquito, como si no importaran tanto. Entonces, exactamente, mejor vamos les dando su espacio propio a ellos en otro episodio, en el siguiente episodio, y ahorita vamos cerrando ya con eso, que de todos modos pues, hubo bastantita información en este episodio, ¿no? Pues muchísimas gracias y bueno, como parte final, les recomiendo este libro que se llama Tiranos. En este libro de Tiranos, pues miren, habla precisamente sobre Leopoldo II, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong, Kim Il-sung, Pol Pot y Mengistu Haile Mariam. Pues les faltó este otro, Yakubu Gowon. Pero igual este libro de Tiranos está escrito por Niall Hathor, que una vez les mostramos un libro de él que se llama La Guerra de Vietnam, la guerra que se ganó y se perdió. Sí. Es el mismo autor, Niall Hathor. También ya les habíamos dicho en el episodio de la dictadura Kim, pero hay una serie en Netflix que se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Y habla cada episodio, el formato está curioso porque pues es como si te estuviera diciendo a ti una guía de cómo convertirte en un tirano, en un dictador. Te va diciendo así como las reglas que siguió cada uno, de que, si quieres controlar a tu pueblo, mátalo de hambre y cosas así. Cada episodio sobre cada uno de ellos, y están varios de ellos y otros que no se mencionaron, como Gaddafi. Omar Gaddafi. Bueno, Mussolini, no. Benito Mussolini, tal vez, ¿no? No está Mussolini, se me hace. Están otros que no mencionamos aquí. Estaba Stalin, Hitler, Chiang Kai-shek, Kim Il-sung. Rafael Trujillo fue un dictador terrible de la República Dominicana. Hay inclusive una película donde participa Salma Hayek, de 3 hermanas que eran pues por así decir, enemigas de este cobarde de Rafael Trujillo, y que las mató y las sepultó. Después ellas fueron, pues a la actualidad son como heroínas. Pero ese Rafael Trujillo hizo con la República Dominicana un campo de muerte, ¿eh? Y tampoco está este español, ¿cómo se...? Francisco Franco. Franco, exacto, tampoco está él, no sé, como que... De verdad que a los que hablan español no se enfocaron en ellos. Es que lo que pasa es que yo la lista que mencioné es de los de 1 millón para arriba, porque también pude haber hablado de Ruanda. Sí, no digo porque tú los mencionas, sino digo esa serie, no los peló, pues, o sea, pero no sé, o sea, son poquitos episodios, y agarraron yo creo como como dicen, los más mainstream, por así decirlo, y está chida, ahí se las recomiendo. Y bueno, entonces vámonos a los saluditos de hoy.
El primero es para René de la Cruz, que es de Tabasco y dice que nos escucha de lunes a viernes. ¿Cómo le haces? Porque pues más hay uno... Oye, muchacho, ponte a trabajar. yo creo que no está al corriente, ha de estar escuchando de los atrás ahí. O le gusta mucho, los vuelve a oír hasta... Es su madre. Muchas gracias, Sí, muchas gracias por escucharnos. Qué chido, y también pues por pasar a saludar acá en los comentarios de YouTube. El siguiente es para Sandra Luisa. Ella es de Querétaro y dice que antes nos escuchaba en Spotify y ya se pasó a YouTube para apoyarnos un poquillo más. Muchas gracias, Sandra. Pero muchas gracias, no es fácil cambiar de formato. Sí, hombre, sobre todo cuando ya te gusta uno y a muchas personas, inclusive a Rui, escucho que Spotify están en la actividad por la mañana y están escuchando a través de un podcast. Ajá. Porque visualmente no pueden ponerle la atención visual más que en pocos momentos, ¿no? Exacto, mientras haces tus cosillas ahí con podcast, yo sé que, o sea, yo misma sé que es más cómodo para ciertas ocasiones, entonces te agradecemos que llegaras acá y pues saluditos, gracias por saludar también. El siguiente es para Francisco Estrada, pidió que hablemos de la Inquisición. Sí. Está en nuestra lista, Sucederá. Está en nuestra lista, ten la certeza. Sí, así mero. Y también dice que por qué no hacemos un episodio como de tu biografía. No, bueno, ya sí lo vi y te agradezco mucho, pero deja que haga algo por la humanidad, cuando menos por mi país, y a lo mejor nos animamos. Ya platicamos, ¿no? Aparte debe ser bien raro hablar de ti mismo, ¿no? Sí, imagínate, no, y yo me acuerdo que mandaban a las tortillas y a pesar de que había charcos y estaba lloviendo, yo lograba llevar las tortillas y... Hablas de cualquier otra persona así de... Sí. Era un niño... Era un niño. No sabía lo que deparaba el destino. Digo, no, o sea, no nos burlamos de tu idea. Al contrario, le agradecemos, pero lo que dice Rubí es algo extraño. Y yo creo que todavía hay un tiempo para hacer algo por la humanidad, aunque sea a nivel micro, como para poder decir, ahora voy a hablar de mí, o alguien va a hablar de mí, pero yo no lo voy a hacer. Es que personalmente, a lo mejor habrá quien sí le guste hablar de sí mismo, ¿verdad? Pero pues... Yo he visto algunos, hay un youtuber que se llama, bueno, su canal se llama Portobellini. Y él una vez dice, ¿quién es Portobellini? Y ya habla sobre él, ¿verdad? Bueno, o sea, hasta cierto punto es una manera como de que las personas te conozcan un poco más y hasta empaticen más contigo. Hasta cierto punto hay otro youtuber que ha hablado de él, pero porque dice que se lo han pedido mucho. Y dice, bueno, ahí les va. Pues yo sí, soy también. así, me dedico a esto, empecé con esto. Este tema siempre me ha interesado. Pues entonces, sí. Cuando hay una petición continua, pues yo creo que dices, bueno... Les platico, o sea, pues tampoco platico, ¿verdad? no me voy a hacer el misterioso, ¿verdad? Exactamente. También les platico. Investiguen por ustedes. Aunque sí, yo conozco una persona que a la menor provocación habla de sí mismo y se echa flores, pero sí. Es otro tema. Y ese es otro tema. Otra historia. Y bueno, por último, su usuario se llama Under, o sea, Under. Es de Colombia y dice que no se pierde ni un episodio. Entonces, saludos hasta Colombia, Under. qué chingón. Está under debajo de la cama. Está Under. Está en underground. Mexico. Underground. No, Under, pues muchas gracias por escucharnos y pues fíjate que muchos colombianos, muchos hermanos colombianos nos escuchan y nos ven genial, cabrón, Sí, genial. también. Me encanta eso, ¿no? Sí, Colombia y Argentina yo creo que son los sudamericanos que más nos escriben. Manos. Y la neta, qué chido. Nos da mucho gusto saber que llegamos hasta ustedes y que lo disfrutan. Y a pesar de que hablamos muy mexicanos, lo disfrutan, pues. Sí, hombre. Bueno, que hay uno o dos que nos, bueno, creo que me acuerdo de uno que dice, me encanta cómo hablan así con el estilo mexicano, como que eso es lo que le gusta. Genial. Qué chido. Que sea por el motivo que sea, escúchanos. Así les voy a dar una pequeña estadística. Uh-huh. En América, en toda América, el continente americano, el país que tiene mayor número de lectores es Argentina. Uh-huh. El segundo país es Chile. El tercer país es México. El cuarto es Colombia. Tal vez por eso
pero igual puede ser casualidad pero esos 4 países tenemos esa característica que somos los mayores lectores de América. Aunque hay de todo en todas partes. Claro, no, definitivamente. Pero realmente una cosa que a mí me sorprende es que no estén en esa lista, digo, de los primeros, los norteamericanos y los canadienses. Yo asumiría que por ser países donde tienen... América? De toda América estamos hablando, de todo América, no Latinoamérica, todo América, wow. Todo América. Entonces, sí me sorprende que canadienses y estadounidenses, bueno, estadounidenses ya ni me sorprende tanto. Lo que te iba a decir, no me sorprende de los estadounidenses. Estados Unidos es algo simpaticísimo. Tiene el mayor número de intelectuales, de científicos y de premios Nobel. Y artistas también. Y artistas, pero tiene también cada caterva, cada grupo de ignorantes de la peor realidad que dicen, no hay mucha puede ignorancia. ser, ¿no? La organización de los que creen, o sea, de los que creen que de los terraplenistas y no, es cosas que no. Sí, es como todos los contrastes están ahí. Exactamente, el contraste. Es el único país, bueno, esto fue en los años 20, que juzgaron a un profesor por enseñar la teoría de la evolución. El famoso caso Scopes. El único país en el mundo, o sea, tienen esa deshonrosa titularidad, ¿no? De haber juzgado a un profesor por enseñar la teoría de la evolución. Bueno, claro, debemos de decir que algunos países que son teocracias como Irán, pues ni de broma van a enseñar eso, no, sí, por supuesto. Ni de broma. Así es. Y yo nada más así como comentario extra, quería comentarles a los argentinos que hace poco estábamos platicando con unos amigos de un viaje que hicieron a Egipto. Estaban diciendo, nos estaba platicando el guía, pues dando como la historia y no era, parecía como que no era muy listo, porque pues los mismos que estábamos ahí así como que le refutábamos algunas cosas como de, no, ¿Cómo que Cleopatra era hombre? Y se me hizo curioso que dijeron, iban unos argentinos, ya ves que los argentinos saben todo. Se me hizo curioso ese comentario. Sí. Entonces, eso era lo que les quería decir, como que ya hasta algunas personas los perciben así como inteligentes. Y lo son, ¿Sí? o sea, es el mayor, como les dije, el país con el primer lugar de lectores en América. Uh-huh. Por algo. Bueno, más bien algo se tenía que reflejar, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, entonces pues este es nuestro episodio. Muchas gracias. Los que llegaron hasta acá, emoji de... Oye, de veras, no había pensado en eso. ¿Qué les parece emoji de iba a decir un moñito? ¿Por qué? Pues un muñeco negro de muerte, ¿o qué? No, de esos no hay, fíjate, sí he buscado, pero no. No, ya sé. Déjenos un emoji de circulito. Circulito del color que sea, sí hay emoji. Sí los hay. Oye, ¿no hay de ataúdes? ¿De ataúdes? Sí, bueno, creo que sí, pero ¿sabes qué? Me fijé, una vez les pedimos que dejaran un emoji como de carita enojada o algo así, y se me hizo como que a las personas nuevas que entran a ver el episodio, que vean emojis de algo negativo, como que da una mala imagen. Oh, de veras. O sea, como de por qué tantas personas están poniendo algo malo ahí. Es cierto. Entonces mejor algo neutral o positivo, y pues bueno, ¿te parecía esta vez si dejan ahí su circulito? Y bueno, ni malo. Perfecto. ¿Verdad? El círculo del color que más les guste. Yeah. Y pues nada, coméntenos por favor, ya saben, de ahí sacamos los saludos, nos ayuda con el algoritmo, nos pueden dejar sugerencias, ideas y pues suscríbanse, ¿sale? Y compartan. Los queremos. Y fíjense, yo como ingeniero, tanto que me gustaba la palabra algoritmo y ya últimamente como que lo estoy detestando, pinche palabra de algoritmo. El algoritmo, chinga su madre. Pero no se crean, el algoritmo. También el algoritmo de TikTok es más malvado ahí, yo lo es odio el más peor. Obra de maneras más misteriosas que Dios. Bueno. Mysterious Ways, como la canción de YouTube. Así es. Los queremos, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.